¿Sabías que la luz y color de Arlé entusiasmaron tanto a Van Gogh que pintó más de 300 obras en 15 meses? Al llegar a Arlé, en febrero de 1888, Vincent se hospedó primero en el Hotel Restaurant Carrel, en el barrio de los Burdeles, antes de alquilar una parte de la Casa Amarilla donde instaló su estudio. Trabó amistad con algunas personas, entre los que destacan el cartero Roland y un joven pintor belga, Eugene Vogue. Tuvo dificultades para conseguir modelos, así que realizó retratos de sus conocidos, de Roland, a quien pintó 6 veces, de su esposa Augustine y de sus 3 hijos, y también el pintor Eugene Vogue. Además de los paisajes de Arlé, Vincent creó imágenes hasta ese momento impensables para el mundo artístico académico, como su pequeña habitación de clara inspiración oriental, o las sillas que expresan su personalidad o el carácter y la forma de pintar de su amigo Paul Gauguin. La versión más difundida sobre la obra vendida en vida por Vincent es que el cuadro, conocido como Viñedo Rojo, fue el único que logró vender. La obra fue adquirida por Anne Vogue, la hermana de su amigo Eugene. Debemos considerar que Vincent solamente pintó por un lapso de 5 años. Creó muchísimas obras, pero de haber vivido más, es muy probable que hubiese alcanzado mayor éxito en vida. Van Gogh tenía la intención de crear una hermandad de artistas en la Casa Amarilla, e invitó a participar a Gauguin, Seurat, Signac, Bernard, entre otros. Pero el único que atendió a su petición fue Paul Gauguin, con el que mantuvo diversas cartas sobre este tema. En realidad Gauguin no estaba tan animado de participar con Vincent, pero de una u otra forma se vio obligado. Tenía muchas deudas. Theo era su marchante, y tras resolverle su problema económico, Gauguin escribió a Émile Bernard diciéndole: «Por más que me aprecie, no creo que Theo se preste a mantenerme en el atelier du Midi solamente por mi cara bonita. Con su carácter frío holandés ha estudiado el terreno y proyecta alguna cosa». Y así fue. Paul viajó a Arlé el 23 de octubre. Vincent había realizado una serie de pinturas para decorar la casa, especialmente la habitación destinada a Gauguin. La historia con los girasoles es que, estando en París, Vincent pintó un pequeño cuadro con girasoles y Gauguin hizo algún comentario agradable de su pintura. Con ese recuerdo, Vincent trata de agradar a Paul e inunda su llegada al atelier con flores. Sin embargo, tantas flores amarillas no causaron grata impresión en Gauguin. El intercambio de obra entre artistas era una práctica común, sobre todo de retratos, tal como muestran las obras de Paul y Vincent. El retrato de Van Gogh pintando girasoles refleja la tensión entre los dos pintores. La mirada es trastornada, extiende el brazo y maneja el pincel de forma forzada como un autómata. La posición tensa es una muestra de la inestabilidad que manifestaba Vincent. La luna de miel artística duró solo 2 meses. En Arlé hacía mal tiempo y estar encerrado día tras día en esa diminuta casa amarilla, compartiendo estudio con un hombre terriblemente sucio y desordenado, y que tenía un carácter que podía pasar, en cuestión de segundos, del más terrible abatimiento a una excitación extrema, fue demasiado para Gauguin, que tampoco hacía malos quesos, pero finalmente termina huyendo espantado aquel famoso día de diciembre en que Vincent se cortó la oreja. El 23 de diciembre, a 2 meses exactos de la llegada de Gauguin, los dos pintores estuvieron en el café bebiendo absenta. Esta bebida, que se conoce también como ajenjo, fue muy popular entre los artistas de ese tiempo, y a principios del siglo XX fue prohibida, ya que produce alucinaciones y hasta puede provocar demencia. La versión más difundida sobre este incidente
es que los dos pintores estaban echándose su traguito y discutiendo animadamente. Vincent se enciende y le arroja bruscamente el vaso a la cabeza de Gauguin, quien logró esquivarlo, y se levantó para llevárselo a casa. A la mañana siguiente, Van Gogh, como borracho que se respeta, no recordaba nada. Gauguin decide regresar a París, se lo comunica a Vincent y tras la discusión se sale a caminar. Al atravesar la plaza, oyó a sus espaldas unos pasos rápidos. Era Vincent, que corría hacia él con una navaja. Gauguin le miró fijamente y Vincent regresó corriendo a casa. Gauguin prefirió ir a dormir a un hotel. El 25 de diciembre, Gauguin fue a casa de Vincent y después narró lo siguiente. Al llegar allí, vi una gran muchedumbre. Cerca de casa había unos gendarmes y un personaje bajito con sombrero de hongo, que yo sabía era el comisario de policía. He aquí lo que había ocurrido. Van Gogh entró en su casa e inmediatamente se cortó la oreja, justo al ras de la cabeza. Debió de tardar bastante en detener la hemorragia porque al día siguiente había varias toallas empapadas sobre las losetas de las dos habitaciones del piso bajo. Cuando Vincent pudo salir con la cabeza y con una boina hundida casi hasta los ojos, se marchó derechamente a una casa en la que vivía una mujer y le entregó la oreja, limpia y dentro de un sobre. «Esto es recuerdo mío», le dijo. Existe otra versión en la que fue Gauguin el que accidentalmente le corta el óvulo. En esa versión, Vincent, por apoyar a su amigo, se echa la culpa. El comisario mandó a Vincent al hospital, mientras Gauguin envió un telegrama a Theo. Al cabo de 3 días, Vincent había recobrado la lucidez y jamás dio ninguna explicación sobre aquel asunto. Permaneció en el hospital de Arles hasta el 7 de enero, siendo atendido por el doctor Félix Rey. Le suministraron un tratamiento con drogas y poco a poco fue recobrando el gusto de vivir. Días más tarde, recibió de su cuñada Johanna Bonger una carta participándole su matrimonio con Theo, y Vincent se sintió conmovido por ese hecho. Los primeros de febrero, tuvo la mala idea de visitar a la prostituta a la que le había llevado el óvulo de su oreja. Su reacción de miedo y sorpresa hizo surgir una nueva crisis en Vincent. El doctor Rey le hizo regresar de nuevo al hospital, temiendo que en cualquier momento pudiese caer en la demencia total. En marzo, atendiendo una petición de 30 vecinos de Arles que se quejaron de molestias y comportamientos inadecuados, fue ingresado una vez más, permaneciendo 6 semanas en el hospital. El 17 de abril de 1889, Theo contrajo matrimonio con Johanna, en Ámsterdam. Jo era hija de un corredor de seguros de Ámsterdam y había sido maestra de inglés en un internado para niñas. Sus cuñadas la describían como inteligente y tierna. La pareja se instaló en París. Vincent, que acababa de pedirle a Theo 44 tubos grandes de colores y 39 pequeños, le envió, como un extraño regalo de bodas, el balance de sus gastos. Poco después de la boda de su hermano, Vincent decidió internarse voluntariamente en el Hospital Mental de Saint-Paul, un exmonasterio en Saint-Rémy-de-Provence, a unos 32 kilómetros de Arles. Le comunicó formalmente a Theo su decisión por carta. El 3 de mayo fue ingresado en Saint-Paul con un certificado emitido por el jefe del hospital de Arles, especificando que Vincent padecía depresión maníaca aguda con delirio generalizado desde hacía 6 meses. Este es uno de los diagnósticos que existen sobre su enfermedad. Exactamente no hay un diagnóstico seguro, pero en 2020 la National Library of Medicine publicó una investigación psiquiátrica póstuma que se titula
nueva visión sobre los problemas mentales de Vincent Van Gogh. En dicha investigación se descarta la esquizofrenia y la bipolaridad y se inclinan por un trastorno límite de la personalidad debido a la inestabilidad en sus relaciones interpersonales, la falta de cuidado en su imagen y emociones y una marcada impulsividad, a menudo combinada con conductas autodestructivas. Sobre el diagnóstico de epilepsia hecho por los médicos de Van Gogh, esta investigación especifica que padeció epilepsia focal, en la que el paciente no sufre convulsiones clásicas, sino un trastorno de conducta, así como ansiedad, delirios y alucinaciones. Concluyen en que ningún trastorno por sí solo puede explicar todos los problemas mentales a lo largo de su vida, sino que lo más probable es que padeciera varios trastornos comórbidos, y a eso hay que añadir que ingería mucho alcohol, generalmente estaba desnutrido y tenía malos hábitos de sueño, hábitos que muy probablemente contribuyeron al deterioro de la función cerebral y de sus problemas mentales. En St. Paul, para hacerle sentir como en casa, le asignaron, por solicitud de Theo, una habitación extra para ser empleada como taller. Pero al inicio no le permitían salir a pintar fuera de las instalaciones del hospital, sino hasta el mes de junio y acompañado por un guardián. Algunas de sus obras fueron pintadas desde su ventana. El 5 de julio recibió una carta de su cuñada, anunciándole que esperaba un bebé y que si era niño se llamaría Vincent. Días más tarde, sufrió una fuerte crisis de la que no se repuso hasta finales de julio. Hasta finales de agosto no salió de su habitación, alternando unas crisis espantosas con periodos de tanta debilidad que tenía que permanecer acostado. Por mediación de Theo, fue invitado a exponer con la Sociedad de los 20 de Bruselas y poco a poco, con el trabajo, fue recuperando fuerzas. Es en esa exposición donde Anna Boch compra el cuadro que mencionamos de Viñedo Rojo. Sus pinturas de Saint-Remy están dominadas por un dibujo suelto y sinuoso, tal como se aprecia en La Noche Estrellada. La Noche Estrellada ha sido objeto de debate a lo largo de los años y es considerada la obra más compleja por su psicología y los elementos detrás de la visión que retrató. La imagen que presenta es la vista que tenía desde su ventana hacia el exterior y fue reproducida más de 21 veces hasta que encontró la versión perfecta. Sin entrar en un análisis profundo, podemos observar cómo los trazos demuestran la angustia, desesperación y deseo de ver luz donde no existe. Además, resalta el contraste entre las líneas sinuosas de la parte del cielo, contrarias a las rectas que vemos en las casas. Esta dualidad estaba presente en su estado psicológico. El 1 de febrero de 1890 nació el hijo de Theo y Johanna, quien recibió el nombre de Vincent Wilhelm en honor a su tío. Vincent sintió tanta alegría que empezó a pintar almendro en flor. Días más tarde, Theo le comunica que le habían dedicado a Van Gogh un artículo sobre su obra en el ejemplar de enero del Mercure de France. Hacia el 20 de febrero consiguió permiso para visitar Arles, acompañado de un guardia. Esa era la tercera vez que le daban permiso. Tuvo que ser devuelto rápidamente, presa de una terrible crisis, de la cual salió muy lentamente. Hacia mediados de abril volvió a pintar, aunque ahora con mucho esfuerzo. Decepcionado por no haberse recuperado en Saint-Remy, toma la decisión de partir hacia el norte. En mayo de 1890 se traslada a la zona rural de Auvers-sur-Oise, cerca de París. Vincent decidió instalarse definitivamente en Auvers
bajo la atenta vigilancia del Dr. Gachet. Hizo primero una parada en París para conocer a su sobrino. El 20 de mayo abandonó París en dirección a Auvers. La primera impresión de Vincent acerca de su doctor fue excelente. Gachet pensaba que las dolencias que sufría eran provocadas por la intoxicación de trementina o aguarrás. Tal diagnóstico difería del de sus médicos anteriores, que consideraban al enfermo como un epiléptico. Vincent eligió vivir sobre un café cuyo propietario era Gustave Rabou. Auvers le gustó y 2 o 3 veces por semana cenaba en la casa del Dr. Gachet, quien además le enseñaba la técnica del agua fuerte. El domingo 6 de julio visitó a Theo y su familia en París. Estuvieron discutiendo sobre la situación financiera y le anunciaron a Vincent su decisión de pasar las vacaciones en Holanda. La realidad es que Vincent resultaba una carga demasiado pesada para su presupuesto. Por la tarde, aunque había pensado quedarse 2 o 3 días en París, regresó a Auvers. Vincent estaba terriblemente fatigado. El 27 de julio salió en medio del enorme calor, después del almuerzo, y al parecer entró en el patio de una granja. Fue allí donde se disparó al pecho. A pesar de la herida, anduvo al azar antes de volver al Café Rabou. Rabou encontró a Vincent tendido en la cama y cubierto de sangre. Informó al doctor Gachet y este a Theo. El día 28 transcurrió en calma. En aquel entonces era imposible la extracción de una bala desviada por las costillas. Al día siguiente fumó en la cama y hacia las 11 de la noche empezó la agonía. Falleció en la madrugada del 29 de julio, sin un grito. Tenía 37 años. La salud ya deteriorada de Theo se resintió con la pena de perder a su amado hermano. 2 meses después, los problemas de riñón que ya padecía se agravaron y fue trasladado a Holanda, donde murió 5 meses y 23 días después de Vincent. 23 años más tarde, el cuerpo de Theo fue trasladado desde Holanda gracias a Johanna, y los 2 hermanos quedaron enterrados juntos, bajo 2 losas gemelas en el pequeño cementerio de Auvers. Fue gracias a su cuñada Johanna que el mundo pudo conocer la obra y, por qué no, la vida de este gran genio de la pintura. Cuando Theo murió, yo tenía 28 años, un bebé y un legado de más de 850 pinturas y casi 1,300 dibujos. Fue Joe quien trabajó arduamente por darlo a conocer al mundo. A pesar del dolor, asumió la que había sido la misión de su marido. En palabras de Johanna, además del niño, Theo me dejó otra tarea, el trabajo de Vincent, hacer que se vea y se aprecie tanto como sea posible. Consciente de que iba a incursionar en un mundo dominado por hombres, sin ser reconocida como una conocedora de arte, se dedicó a leer para aprender más sobre arte y para fortalecerse como mujer. Se sumergió en la otra parte de la herencia que había recibido. Leyó todas las cartas de Van Gogh, descubrió su alma y se dio cuenta de que eran la clave para que pudieran apreciarlo como artista. Tenían primero que conocerlo como ser humano. Visitó marchantes, artistas, coleccionistas, logrando vender una que otra obra. Al tiempo, fue logrando que se incluyeran pinturas de Vincent en exhibiciones sobre las que los críticos comentaban. Logró que las cartas fueran publicadas y la estrategia de desnudar a la persona que estaba tras la expresividad de las pinturas fue convirtiendo a Van Gogh en un fenómeno. En 1905 organizó en Ámsterdam
la exhibición más grande de obras de Van Gogh de la historia, con 484 piezas expuestas. El precio de las obras se triplicó. El interés por Vincent y su arte no hizo más que crecer y crecer.